volvemos a nuestro sector denominado de buena leche. Esta vez estamos volviendo a las entrevistas con personalidades del extranjero. Para eso saludo al colega corresponsal de la Estrella del Oriente en Buenos Aires, Juan Cruz Castillera. Juan Cruz, gusto de saludarlo, adelante. Muchas gracias, doctor. Un gusto saludarlo. Como usted bien indicó, volvemos al segmento de entrevistas internacionales y hoy tenemos de invitado a un gran intelectual, un gran político, familia de gobernantes de Costa Rica. Su padre fue uno de los mejores presidentes de la historia de Costa Rica, Rafael Calderón Guardia. Él gobernó Costa Rica del 90 al 94, me estoy refiriendo al doctor Rafael Ángel Calderón Fournier, ya que en unas semanas más va a haber elecciones en Costa Rica, con la particularidad de que hay 25 candidatos presidenciales. El día domingo 6 de febrero, los costarricenses van a tener un gran problema a la hora de votar, elegir 25 opciones. Por eso le quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Calderón Fournier y agradecerle esta entrevista con Bolivia, con la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Presidente. Señor, a sus órdenes. Abogado, muchos tipos, empresario y político. Oiga usted. Fue diputado del 74 al 78. Así es. Ministro de Relaciones Exteriores, o sea, canciller, del 78 al 80. Presidente número 41 de la República Democrática de Costa Rica sin ejército. Hijo del presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, nieto del senador y vicepresidente de Costa Rica Rafael Ángel Calderón Muñoz. Postuló hasta que ganó la presidencia. En este momento, presidente, le damos la bienvenida y le decimos Santa Cruz de la Sierra, Bolivia y el mundo lo ve y lo escucha. El 6 de febrero tenemos las elecciones presidenciales o generales en este hermano país, donde hay 25 candidatos. Si bien es cierto, hay 4 que tienen el 15, el 14, el 11, el 8%. Muchas gracias por estar con Bolivia, Santa Cruz en forma especial, y los micrófonos son suyos, presidente. No, muchas gracias, doctor Subirana, y muchas gracias a mi amigo don Juan Cruz, que gentilmente nos ha invitado para que podamos conversar y recordar a ese extraordinario país que es Bolivia, y recordar nuestra estadía allá, precisamente como canciller de Costa Rica. Estuve en 1979 durante aquella famosa Asamblea General de la OEA. Perdón, que no concluyó. Hubo una asamblea de la OEA inédita. La más Fue grande inédita para Bolivia. Fue inédita, sí, porque no concluyó por el golpe de Estado. De la Bush. Me acuerdo muy bien, definitivamente. Imagínese, después de que Bolivia consigue una de las mejores resoluciones de la OEA sobre su aspiración irrenunciable de la salida al mar, al otro día amanecen con golpes de Estado, con tanques en la plaza, disparos y muertos. Efectivamente. ¿Se queda usted con la noche anterior? Lo mismo que está pasando en Costa Rica con esta elección, que es inédita. 25 candidatos presidenciales por primera vez. O sea, cuando usted ve la papeleta presidencial, por fortuna, pues aquí en la papeleta tenemos muy bien las banderas de cada partido, porque encontrar su partido cuesta. Entre 25 opciones para votar para presidente y para diputados. Así es que no está nada sencillo, y nadie destaca. Hay todavía la mitad de la población en este momento está indecisa. Así es que lo único que podemos ver
es que vemos llegar una segunda ronda electoral. ¿Quiénes serán los dos que mayor número de votos, las dos más grandes minorías Presidente. que serán el 6 de febrero? Presidente. Serán las que irán a la segunda ronda electoral para que elijamos al nuevo presidente del país. Fíjese, el 86% de la población dice que está dispuesta a votar y un 41% afirma no tener candidato definido. Imagínense. No sabe, no responde, hay un voto oculto terrible, hay una dispersión, atomización del voto. Yo quiero, y en esta mi última intervención, conocí yo las dos facetas de Costa Rica. Conocí una vez como parlamentario de la primera camada de los diputados electos directamente por distrito y fui al Congreso, atendí una invitación del Congreso de Costa Rica y encontré cosas que me llamaron la atención. Número uno, el parlamentario solamente puede ser elegido una vez y no puede ser reelegido, tiene que esperar un periodo. Segundo, efectivamente, lo cual me parece a mí un error, porque entonces no se logra la carrera parlamentaria. Pero si quiere les cuento cómo hacían. Cada parlamentario tenía su asesor y cada 4 años se daban la vuelta, ¿no? Era parlamentario. Bueno, eso ha ocurrido en algunos casos últimamente, porque ¿usted recuerda el año en que vino, doctor? Sí, 97, 98. 97, 98. Sí. Entonces, Entonces, todavía, es que antes de eso yo fui parlamentario en el 74, fui muy joven, fui parlamentario a los 25 años, seguro. entre el 74 y el 78. Ahí no teníamos los asesores, teníamos una secretaria para cada 3 parlamentarios. Hoy en día cada parlamentario tiene 6 asesores. Y entonces después algunos de estos asesores pasan a ser candidatos, como que le guardan el campo para 4 años después volver. Aquí se llama Pasanacu, se llama eso. Eso me parece un error. Yo creo que debiera haber la carrera parlamentaria como en la mayoría de las democracias del mundo y que vayamos realmente eligiendo a los mejores. Lo mismo hemos venido planteando varias personas en este país, que es importante un cambio en la forma de elegir los diputados. Aquí los diputados se eligen por una lista provincial. Y la idea nuestra es elegir 17 en una lista nacional para que las figuras más importantes de los partidos puedan ir en esa lista y luego dividir el país en 40 distritos legislativos para que el pueblo vote directamente por el diputado que quiere. Y entonces elegimos 40 diputados electos en forma directa desde su nombre y 17 en lista nacional. Eso es algo que comparto. Nosotros tenemos un poco más de la mitad de los diputados electos por circunscripciones uninominales. Así es, igual sería. Y la otra mitad van colgados de la levita del candidato a la presidencia. Van colgados del saco, del bolsillo, de la corbata. Pero de todas maneras tenemos 50 y 50 porque hay que asegurarle un poco la gobernabilidad también. Hubo algo que me pareció fabuloso, porque nosotros fuimos viendo el tema de la reforma. En Bolivia, las altas autoridades de la justicia han formado un dragón monstruo de 4 cabezas. Una cabeza es el Tribunal Supremo de Justicia, otra cabeza es el Tribunal Constitucional Plurinacional, otra cabeza es el Tribunal Agrario Ambiental y otra cabeza es el Consejo de la Magistratura. Inclusive el Tribunal Constitucional anula autos supremos que debería ser la última instancia. Lo que vimos nosotros en San José y en Costa Rica es que hay una gran Corte Suprema de Justicia y que hay una sala constitucional, habrá otra sala agroambiental, habrá otra sala administrativa y no tienen en Costa Rica un dragón de 4 cabezas en la justicia. Es algo que en Bolivia no tenemos y además que
se decidió llevarlo por elección popular a los altos magistrados. Me sorprendió porque yo fui a aprender eso. Y yo estoy seguro de que el Poder Judicial debería tener una sola cabeza y que los fallos del Tribunal Supremo deberían ser solamente revisados escatológicamente en el otro mundo. Bueno, vea, nosotros tenemos las diversas salas de la Corte Suprema de Justicia, que usted tiene la sala civil, la sala de familia y laboral, la sala penal y la sala constitucional. Eso es lo que me sorprendió. Es una sola cabeza de los 22 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que toman ciertas decisiones, pero por ejemplo en materia constitucional, la Sala Constitucional es totalmente independiente. Sus fallos son inapelables y son los que realmente dictan la última palabra en materia de derechos constitucionales. Sientan jurisprudencia. Los 22 magistrados son nombrados por el Congreso de la República, por el Parlamento, con 2/3 de votos. Necesitan llegar a 2/3 de votos para ser electos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Fíjese, viendo aquí los postulantes. José María Figueres, Partido de Liberación Nacional. No sé si estará bien o mal, pero esta encuesta la arroja el 15%. Lisnet Saborio, Unidad Social Cristiana, 14%. 11% Fabricio Alvarado, de Nueva República, periodista. Las anteriores son académicos, ¿no? Máster en Sociología y tiene 8% José María Villalta, del Frente Amplio, abogado ambientalista. En la izquierda. Sí. Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social, ha sido funcionario del Banco Mundial, ex ministro de Hacienda, parece un académico. 3% Eliezer, presidente de su partido, y la que va de primero parece que está en el Partido Ecologista, primera o segunda, la verde. No. ¿No? Entonces, no. ¿Qué le parece esta cantidad de candidatos? Esto está igual que en el Perú. En el Perú resulta que está peor, porque aquí llegamos a 25 y como usted bien lo señalaba, 41% de indecisos, aquí puede pasar cualquier cosa. Claro. Fíjese usted que hace 4 años, para decirle, hace 4 años, faltando un mes y algo para las elecciones, las personas que iban de 5º y 6º lugar pasaron a ser primero y segundo en las elecciones y son los que fueron a la segunda ronda. Voto oculto se llama. Cualquier cosa puede ocurrir. Voto oculto. Hay un voto oculto importante, por eso estamos en una gran incógnita. No sabemos qué irá a pasar. Perdone, no le escuché, doctor. Un voto castigo también que está un poco... Puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar, lo cual es grave también para un país. En Bolivia, en la década de los 80, llegaron a haber 75 candidatos a la presidencia. ¿En la papeleta? Sí, ¿O en las previas? Yo le voy a explicar cómo era el tema de la historia de la papeleta y cómo se fue combatiendo el fraude. Llegó un momento en que se tuvo que hacer una papeleta multisigno y multicolor, porque antes iban diferentes papeletas y se robaban, digamos, la papeleta de los otros partidos. ¿Para qué voy a decir? Después hacían una única papeleta multisigno y multicolor, pero con un sobre al lado. Entonces operaba la carretilla, digamos. El primero tenía que salir con la papeleta lista y ya el segundo ponía MNR, por dar un nombre al partido. Y hacían la carretilla. Ahora en Bolivia es multisigno, multicolor y sobre. Entonces no se puede ocultar uno la papeleta aquí debajo de, como diría la señora, en el seno. Entonces, esa ha sido una lucha contra el fraude. Terrible. Pero usted
¿Espera que hasta el 6 de febrero cambie este panorama? No, yo lo que creo es que el 6 de febrero sabremos por fin cuáles serán los dos finalistas. La única encuesta válida. La única. Y además yo no veo que el 6 de febrero vayamos a elegir el presidente de la República. Es decir, ahí elegimos los dos finalistas. Porque no Y van a llegar será al en abril 40%. que se va a elegir al presidente de la República en la segunda ronda. Se necesita el 40% para ser elegido presidente. 40% más un voto. Más un voto. Y Pero eso, imagínense, el que más alto hasta el momento dicen las encuestas es un 15. 15. Vea usted, está muy lejos del 40. Fíjese el caso del Perú, porque usted sabe que uno tiene que revisar la historia de todos los países para tratar de entender. En el Perú ganó el Pedro Castillo. Así es. Pero con una base parlamentaria ínfima, porque en la primera vuelta, cuando se eligen a los parlamentarios, tuvo algo así como 15, 20, alguna cosa así. Y ahora lleva el récord de ministros censurados, de cambios realizados, y ya no le está quedando, ya se le está encogiendo el sombrero, por decir de alguna manera. Bueno, ese es el problema que tenemos aquí. Fíjense que cuando yo fui presidente, entre dos partidos había un bipartidismo muy claro en Costa Rica, la socialdemocracia y el socialcristianismo. Nosotros obtuvimos mayoría parlamentaria y enfrente teníamos a la socialdemocracia más o menos con un 45% de los votos en el Parlamento y nosotros con un 53%. Pudimos dialogar permanentemente, ponernos de acuerdo y el país caminó muy bien. Eso se Hoy llama en día, democracia pactada. exacto. Hoy en día está pasando lo que usted señala, lo que pasó en el Perú, que el que gana, si le va bien, obtiene un 20% de los parlamentarios y un 80% en contra. Y entonces tiene que ser un mago para llevar a cabo las negociaciones políticas en el Parlamento, para poder poner de acuerdo al menos a una mayoría y sacar adelante los proyectos básicos que el país requiere. Presidente, ¿puedo abusar de usted y retrotraerlo a La Paz, Bolivia, 1979, la asamblea de la OEA? ¿Se recuerda? Sí, claro. Ahora, yo salí 2 días antes del golpe. Ya, pero en la asamblea de la OEA... Ya habíamos salido la mayoría de los cancilleres y los que quedaban eran los embajadores al frente de la delegación. Ya. Entonces, pero sin lugar a duda, para la diplomacia y las aspiraciones bolivianas, fue una de las mejores, o la mejor resolución que pudo sacar en un organismo. Sin duda. Sin duda. Y, es decir, para tratar de lograr pues el anhelo que ha tenido Bolivia siempre de poder tener una salida al mar. Al otro día hubo el golpe militar y de la moneda decía, en Bolivia con Bolivia no se puede hacer nada por cada rato y golpe. Y esa resolución se diluyó. Sí, se tuvo que diluir. Fue un pésimo momento para dar el golpe, caray. Pésimo, ¿no? Pero uno no sabe bien porque aquí hay... Después encontró el camino y ha ido logrando, gracias a Dios, una democracia bastante importante, ¿verdad? Claro, o sea, hay una democracia importante, aunque a mucha gente le parezca que no es democracia, digamos, pero eso es parte de la democracia, ¿se da cuenta? Así es. Eso es así, ¿no? Protestar. ¿Cómo ve usted el futuro? Yo le voy a hablar de países vecinos suyos. Teníamos El Salvador renovado con el Bukele, el joven Bukele, así es, ciberpresidente. Y teníamos Nicaragua presidida, no sé si por Ortega o por Mireya, y de pronto ambos tienen problemas. Mireya era Panamá. No, Mireya, pues Murillo, la mujer de Ortega. No, Rosario. Rosario.
Rosario. Porque uno no sabe Rosario, quién- es que doña Mireya se llamó la presidenta de Panamá, Ya. doña Mireya Moscoso, gran amiga personal mía, Ya, pero por la cierto. Mireya Murillo, o la, perdón, Rosario, sí. Rosario Murillo. Entonces, fíjese, dos países, el Nicaragua enfrentado con los Estados Unidos de Norteamérica, Salvador socio de por vida, inclusive la divisa, la moneda en El Salvador es dólar, y vienen y se pelean y ahorita son los principales socios de China, la República Popular China. Bukele los mandó a los norteamericanos, donde el cura Padilla hizo una alianza con los chinos. Y Ortega, desconocido, lleno de sanciones, hizo otra alianza con los chinos y están haciendo un nuevo canal. ¿Qué significa eso para la región, presidente? Vea, lo más grave de Nicaragua no es una alianza con los chinos, a mi juicio, y un canal que no se le ve mayor futuro. La preocupación mayor que hemos tenido todos en el continente es la dictadura que se estableció ya en Nicaragua. Esto fue una barbaridad. Ortega salió peor que Somoza. En la patraña de elecciones que hubo ahí. Es decir, cuando un presidente manda a la cárcel a los 7 candidatos opositores, a los 7 posibles candidatos a la presidencia, los tiene como presos políticos, no puede haber libertad, no puede existir la democracia. Lo que hay ahí es una dictadura, o sea, una dictadura como la que hay en Venezuela, como la que hay en Cuba. Eso es lo que está pasando hoy en día en Nicaragua y esa es la preocupación mayor de todos. Porque Lo de Salvador es muy diferente, creo yo. Yo no conozco al señor Bukele, pero hay una realidad. El pueblo salvadoreño ha apoyado al señor Bukele. El pueblo salvadoreño le ha dado su respaldo y él es un presidente democrático, democráticamente electo, ¿no? yo estoy de acuerdo. Daniel Ortega terminó peor que Anastasio Somoza, a quien combatieron. Mucho peor. Inclusive los compañeros de la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional ahora son perseguidos por Ortega Murillo, digamos, así se llama ese régimen. Entonces, el régimen Ortega Murillo, así es. Yo vi, y yo siempre he seguido al cura de la Teología de la Liberación, padre Cardenal, que murió no hace mucho, profanaron su entierro el gobierno y la fuerza del orden. A ese extremo se ha llegado. Muy así preocupante. Es, coincido con usted plenamente. Claro. Y a pesar de eso, en el minuto 89, a los que nos gusta el fútbol, no sé si en Costa Rica están con el fútbol, el soccer, o están con el fútbol americano. Sin duda alguna, yo he sido un aficionado toda una vida. Pero al béisbol, al soccer o al fútbol americano. Al soccer. Soccer, ¿no? Yo todos los deportes en general y tengo mis equipos en cada uno, pero fundamentalmente el soccer, ¿verdad? Que ese es el deporte número 1 en nuestro país. Claro. Entonces, minuto 90, 89, resulta que antes de las supuestas elecciones aparece y sorprende al mundo con una alianza, y es más, en la asunción de presidencia de la reelección de Ortega Murillo, estaba en la delegación de Rusia y de la China, firmes. Sí, claro. No, Ese pero es un él mensaje. Totalmente comunista, ¿no? Es un mensaje duro, ¿no? Sí, y bueno, y la dictadura, ¿verdad? Que eso es lo peor, ¿verdad? Es decir, y ahora, por ejemplo, después de que la OEA fue clave, a mí me tocó dar el voto de la mayor censura que ha dado la organización a un gobierno cuando se censuró al régimen de Somoza en julio de 1979, junio. Ahora, más bien, el régimen Ortega Murillo saca a Nicaragua de la OEA. Así es, ¿no? Realmente increíble, ¿no? El remedio resultó a la larga
peor que la enfermedad. Porque yo estuve en Nicaragua el día que ganó la señora Violeta Chamorro, que era la viuda de un periodista, ¿no? Cuando así es, como no. Fue precisamente mi colega todo el periodo en que yo fui presidente, claro. Doña Violeta. Claro, y usted recordará... La de Joaquín Chamorro, que fue asesinado. Sí, señor. Años antes. Usted recordará que el aeropuerto de Managua, ¿no? Era lleno de nidos de ametralladoras, parecido al aeropuerto de guerra, cuando yo llegué el día del triunfo de Violeta Chamorro. Así es, pero en aquel momento Ortega reconoció su derrota y después pasó a reconocer su derrota años más tarde contra otros candidatos. Y luego llegó a ganar las elecciones legítimamente y fue reelecto legítimamente la primera vez. Y ahí fue donde se descompuso todo. Según las publicaciones especializadas, es un socialista con mucho dinero, dueño de muchos medios. Bueno, aquí decimos que es un izquierdista con billetera a la derecha. O sea, él es socialista de las pérdidas y capitalista de las ganancias. Pues pareciera. A sus órdenes, presidente, ¿qué más tiene que decir el pueblo boliviano, el pueblo cruceño? El mundo lo escucha. No, por Dios, agradecerles mucho esta oportunidad de contarle un poco al noble pueblo boliviano y de aquí con las nuevas tecnologías, pues al mundo, lo que está pasando en Costa Rica, lo que pasa en la región, y aprovechar para mandarle nuestro saludo fraterno latinoamericano. Yo he sido un latinoamericanista siempre, soñando siempre con nuestra unión en un sinnúmero de cosas para hacer realidad el sueño de Bolívar y mandarle pues el cariño fraterno al pueblo boliviano. Muchas gracias, presidente. Juan Cruz, ¿algo más? Sí, quisiera agregar algo. De los 25 candidatos, hay uno que me llamó particularmente la atención, que es un médico que siempre trabajó cuestiones sociales, que es el doctor Rodolfo Hernández. ¿Qué nos puede decir de este candidato que quizás no figura en las principales encuestas, pero sería una buena opción para los costarricenses? Sí, en lo personal creo que es la mejor opción. Yo voy a votar por él también para presidente y para diputado. Y que el pueblo, porque él se postula doblemente, tiene la doble postulación. El doctor Hernández es un hombre que ha entregado su vida al servicio de los demás, especialmente a la niñez costarricense. Es un hombre muy bien preparado, es un hombre con una serie de especialidades en extraordinarios centros hospitalarios de los Estados Unidos. Adicionalmente, tomó una especialidad en administración en una de las universidades de mayor fama de América Latina, que es el INCAE, que prepara precisamente másters en administración de empresas, ¿no? Una universidad que está íntimamente ligada a un instituto a la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Y es un hombre sobre todo con un espíritu de servicio extraordinario. Estuvo a punto de ser presidente del país en el año 2014, sin embargo retiró su candidatura en aquella ocasión y ha vuelto en la elección anterior y en esta a dar la pelea. Esperemos a ver qué dice esa gran mayoría de indecisos. Y si no les parece que pueda ser el presidente, a la mayoría de mis compatriotas, pues llevémoslo al Parlamento para que siga desde ahí luchando por la niñez costarricense. No me Muchas puedo gracias, ir sin a sus órdenes. Preguntar algo. Usted fue impulsor, defensor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede
En Costa Rica. En Costa Rica. Con sede, casualmente, En Washington. bueno, yo soy un defensor de la Corte toda una vida. Casualmente me toca a mí, como canciller de Costa Rica, presentarle la propuesta a la Asamblea General de la OEA de que tengamos la sede en San José. Y me toca a mí, como presidente de la República, darle la sede que hoy en día tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno de Costa Rica se la donó durante mi gobierno. Es una institución, yo llamaría de las más grandes que tenemos en nuestra América. Así es. La conozco porque alguna vez, hace muchos años, tuve la oportunidad de ser ministro de Justicia y Derechos Humanos y sé el valor de la Corte Interamericana. Y sé hoy en día está terminando sus funciones como presidenta de la Corte, una mujer costarricense extraordinaria, la doctora Elizabeth Odio Benito, que precisamente fue mi ministra de Justicia. Qué maravilla, ¿no? Y era la presidenta de la Corte y está terminando ya su labor. Y el Pacto de San José, que en Bolivia tiene rango constitucional, y gracias al Pacto de San José, nuestro Estado no puede implementar la pena de muerte. Así es, efectivamente. Por lo que nos transforman casi en humanistas y no salvajes. Coincidimos. Hasta siempre, presidente. Señor, a sus órdenes a todos. Hasta muchas siempre, gracias. Juan Cruz. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, presidente. Muy amable. A sus órdenes. Hasta luego. Gracias a todos los que nos han visto y nos han escuchado.